Ok. Vamos a explorar el refracción donde vamos a poner el de supino, con estas medidas la cabeza en forma real, donde vamos a hacer un estímulo en la planta del pie. Si al recibir el estímulo del paciente, no reacciona, es una respuesta, pero al momento de aplicar el estímulo, va a ser una. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en no con las cosquillas, ya que esta parte tiene muchas terminaciones y es muy necesario que se vaya haciendo el mismo movimiento. Este estímulo va a ser, vamos a explorar lo que es la extensión refleja, donde vamos a colocar el supino con la cabeza en posición medial y vamos a flexionarle su pierna. Estando así flexionada la pierna y le aplicamos un estímulo en la planta del pie y no hay ninguna reacción, quiere decir que el estímulo es negativo, la reacción es negativa. Pero si aplicarle un estímulo en la planta del pie y se extiende, quiere decir que el estímulo es positivo. Este reflejo normal hasta los 2 meses. Después de los 2 meses, si persiste, quiere decir que no hay una correcta maduración del sistema nervioso. A continuación es la reflejo pulsado, donde vamos a poner paciente supino con cabeza aplicar el estímulo, la pierna se queda, no hay reacción, en el momento de la baja, la pierna opuesta es normal hasta los 2 meses de edad. Después de los 2 meses, tiene un problema de la extensión. Vamos a aplicar un pequeño estímulo dentro de la pierna. Si al hacer el estímulo no hay reacción, es una reacción negativa. Pero si al aplicar el estímulo hace esto, hace una acción de extensión del pie, quiere decir que es un reflejo positivo. Esa es la clásica, el clásico movimiento de tijera, refleja de tijera. Si este reflejo persiste hasta los 2 meses de nacido, si después de 2 meses persiste, quiere decir que hay un problema en la maduración. El estímulo es el reflejo tónico asimétrico del cuello. Vamos a colocar al paciente en decúbito supino, con los brazos y piernas tendidas, la cabeza en posición media, donde vamos a aplicar un estímulo moviendo la cabeza hacia el lado. Si hacer este estímulo, quiere decir que es una reacción negativa. Pero si al hacer el movimiento hacia un lado de la cabeza y hay un estímulo donde el lado donde se voltea la cara hay una extensión de la pierna y el brazo, y del otro lado hay una flexión de la pierna y el brazo, quiere decir que este es un reflejo positivo. A esta posición también se le conoce como reflejo del espadachín y es hasta los 4 meses. Si después de los 4 meses no hay una reacción, o hay una reacción, es decir que hay un problema en la maduración. El reflejo que vamos a explorar es el tono simétrico del cuello. Le vamos a colocar al paciente en posición cuadrúpeda, o si es un recién, lo vamos a poner en las rodillas. Lo que vamos a hacer es hacer una ventroflexión. Si al momento de hacer la ventroflexión no hay estímulo, quiere decir que es negativo. Pero si al hacer
la ventroflexión, va a flexionar los brazos y extender las piernas. El reflejo tónico simétrico del cuello 2, consiste en hacer una dorsiflexión, donde al hacer la dorsiflexión, si no hay este estímulo, el paciente se queda con los brazos y piernas sin movimiento. Pero si al hacer la dorsiflexión hay un estímulo, va a extender los brazos y a doblar las piernas. Este estímulo es normal de los 4 o 6 meses. Si después de ese tiempo persiste, quiere decir que hay un problema en la maduración de los reflejos. Reflejo explorar es el tónico laberíntico en decúbito supino, donde va a poner el paciente en decúbito supino con la cabeza en posición media y las extremidades extendidas. Si al momento de que el paciente está en la posición de decúbito supino, hace un tono en un aumento en el tono flexor, quiere decir que es un estímulo positivo. Este reflejo persiste hasta los 4 meses. Si los 4 meses se considera que es un problema en la maduración de los reflejos. El siguiente reflejo a explorar es el tónico laberíntico en decúbito prono, donde vamos a colocar al paciente por sí mismo en decúbito prono. El reflejo negativo va a ser que va a mantener extendidos los brazos y las piernas sin haber un aumento en el tono flexor, pero si al ponerlo en decúbito prono, va a hacer esta posición incapaz de retraer los hombros ni de extender los brazos y las piernas. Este reflejo persiste hasta los 4 meses y después de los 4 meses es persistente, se puede considerar que hay un problema en la maduración de los reflejos. El siguiente reflejo a explorar es el de reacciones asociadas, en donde vamos a colocar al paciente en decúbito supino. Es un paciente con hemiplegia, entonces vamos a darle a apretar un objeto en el lado donde no tiene la flexión. Si al dar el objeto no hay suficiente, digamos, fuerza para hacerlo, no hay un aumento del tono muscular, quiere decir que es una reacción negativa. Pero si al darle el objeto, hay un aumento del tono muscular y en otro lado en otras partes del cuerpo, podríamos decir que es una reacción positiva. A continuación vamos a explorar la reacción de apoyo positiva, en la que vamos a sostener el bebé, en este caso es una almohada, en posición de pie o celeste, donde lo vamos a hacer brincar varias veces. La reacción negativa es que no hay un aumento en el tono extensor y va a flexionar lo que son las piernas. En la reacción positiva, va a haber un aumento en el tono extensor y va a haber una reacción positiva, digamos, y esta reacción es normal de 3 a 8 meses. Después de los 8 meses puede considerarse que hay un problema en la maduración de los reflejos. Reflejo explorar es reacción de apoyo negativo, en donde el paciente se tiene que sostener sobre su propio peso. Si al hacer una flexión libera lo que es el tono flexor y hace una pequeña flexión de las piernas y los pies plantígrados. Esto se considera una reacción negativa, pero al haber una liberación del tono flexor, esa se considera una reacción positiva. Si persiste por más de 8 meses, puede considerarse un problema en la maduración de los reflejos. El siguiente reflejo a explorar es el reflejo del enderezamiento del cuerpo, actuando sobre el cuerpo,
donde vamos a tener al paciente en decúbito supino con la cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. Para realizar lo que es la exploración del reflejo, vamos a rotar la cabeza hacia un lado. Si al rotar la cabeza el cuerpo gira como un todo, quiere decir que es una reacción negativa. Volvemos a la posición inicial. Pero si al girar la cabeza, rota por secciones, es decir, primero la cabeza, luego los hombros, luego la pelvis, al último todo el cuerpo, quiere decir que es una reacción positiva. Este reflejo persiste de los 6 a los 18 meses. Pero si la reacción negativa persiste después de los 6 meses, que quiere decir que rote todo el cuerpo, se considera un problema en la maduración de los reflejos. Vamos a explorar ahora el reflejo del enderezamiento del cuello, donde vamos a tener al paciente en decúbito supino con cabeza en posición media, brazos y piernas extendidas. Para este reflejo lo que vamos a hacer es girar la cabeza. Si cuando gira la cabeza del paciente no hay ninguna reacción, se puede considerar una reacción negativa. Pero si al girar la cabeza, esta gira junto con todo el cuerpo, o sea, en un solo segmento, se puede considerar una reacción positiva. Esta reacción persiste desde el primer día de nacimiento hasta los 6 meses. Si después de los 6 meses la reacción persiste, o sea que no hay una visible colocación, o sea, una visible rotación, o no hay rotación, mejor dicho, se puede considerar un problema en la maduración de los reflejos. El reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza, vamos a sostener al paciente de cúbito prono, y si no hay una reacción que se queda con la cabeza, digamos, no la levanta, quiere decir que es un reflejo negativo. Pero si al sostenerlo y levanta y pone la cabeza en posición normal, con la cara viéndose al frente y la boca en posición horizontal, quiere decir que es una reacción positiva. Este reflejo perdura de 1 a 2 meses durante toda la vida, pero si después de 2 meses ¿cómo se llama? Reflejo es negativo, quiere decir que hay un problema en la maduración de los reflejos. El enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza en decúbito supino sobre el aire consiste en sostener al infante de esta forma y dejar que actúe la fuerza de gravedad. Si la cabeza se va hacia atrás, quiere decir que es un reflejo negativo. Pero si sostiene y deja la cabeza en una posición normal, quiere decir viendo hacia enfrente con la cara viendo hacia enfrente y la boca en posición horizontal, quiere decir que esto es un reflejo positivo. Esta reacción es a partir de los 6 meses y perdura durante toda la vida. Si después de los 6 meses la reacción negativa persiste, quiere decir que hay un problema en la maduración de los reflejos. El reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza, en este caso son dos variantes, digamos la 6 y la 4, donde vamos a tener al paciente sostenido. En este caso, como no hay un infante, lo vamos a tener de forma de cúbito supino y lo vamos a agarrar por la pelvis. Vamos a moverlo hacia un lado, y si vemos que la cabeza no mantiene su posición, quiere decir que es un reflejo negativo. Pero en cambio, si lo movemos y se mantiene la cabeza en una posición normal, con la mirada vertical y la boca en forma horizontal, quiere decir que es un reflejo positivo. Este reflejo es a partir de los 6 hasta los 8 meses y perdura toda la vida. Si después de los 8 meses este reflejo se continúa negativamente, se considera un problema en la maduración de los reflejos.
A continuación tenemos el reflejo de enderezamiento óptico, donde vamos a tener el paciente, en este caso, como no es un infante, lo vamos a tener en posición de decúbito prono, donde vemos el reflejo. Si al estar en esta posición, no hay una reacción, es decir, la cabeza cae, es un reflejo negativo. En dado caso de que si ponemos al infante de decúbito prono y pone su cabeza en una posición normal, viendo hacia el horizonte y la boca en posición horizontal, este es un reflejo positivo. Este reflejo es a partir del primero al segundo mes. Pero si la reacción negativa continúa, un indicador de que existen problemas en la maduración de los reflejos. El siguiente reflejo es el reflejo del enderezamiento óptico en posición supina en el aire, pero como no tenemos un infante, lo vamos a hacer en posición celeste. En ese caso, para evaluar este reflejo, vamos a poner al paciente en esta posición y si la cabeza cae, quiere decir que es un reflejo negativo. Pero si al tenerlo en posición supina y la cabeza se endereza, viendo en la posición de la cabeza normal, viendo horizontalmente, cara horizontal y la boca, cara vertical y la boca horizontal, quiere decir que es una reacción positiva. Este reflejo es a partir del sexto mes y perdura toda la vida. Pero si a partir del sexto mes se continúa la reacción negativa, quiere decir que hay un problema en la maduración de los reflejos. Los siguientes reflejos a evaluar es el enderezamiento óptico. Se realiza moviendo al paciente de lado a lado, tomándolo por la pelvis, pero como en este caso no tenemos a un paciente infante, lo estamos haciendo en forma celeste. Entonces, esto se va a evaluar moviendo al infante de un lado. Si la cabeza cae ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, esto es un indicador de que hay un problema en la maduración de los reflejos. Pero si al hacerlo hacia un lado mantiene lo que es la posición normal de la cabeza, con la cara en forma vertical y la boca horizontal, quiere decir que hay un movimiento positivo. Este reflejo es a partir del sexto al octavo mes, pero si después del octavo mes persiste la reacción negativa, quiere decir que hay un problema de maduración en los reflejos. El último reflejo a evaluar en el paciente infante, es la reacción anfibia. En este caso vamos a colocar al paciente en decúbito prono con brazos extendidos y piernas extendidas. ¿Cómo vamos a realizar esta evaluación del reflejo? Vamos a hacer una pequeña estimulación en la pelvis donde lo vamos a mover. Si no hay una reacción, quiere decir que es una reacción negativa. Volvemos otra vez a la posición inicial, pero si lo volvemos a estimular, va a tener una flexión de la pierna y del brazo donde se está haciendo la reacción. Este reflejo es a partir de los 6 meses y dura para toda la vida. Pero si después de los 6 meses continúa la reacción negativa, quiere decir que hay un problema en la maduración de los reflejos.